Isaías 55 y los versículos del 6 al 11. Isaías 55, versículos del 6 al 11, todos juntos. Yo voy a leer el versículo 6, 7 y en el versículo 8 y 9 hasta, bueno, lo vamos a hacer antifonalmente. Yo leo el primero, el versículo 6, todos ustedes leen el 7 y así sucesivamente y todos concluimos juntos en el verso 11. Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, todos juntos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. En esta mañana queremos predicar en base al tema, los caminos de Dios. Los caminos de Dios. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que tú nos permites pasar cada domingo y cada miércoles, cada sábado cuando hay culto de jóvenes, cada viernes los adolescentes, las damas, las parejas jóvenes, todos los grupos que nos reunimos regularmente. Padre, qué bendición es estar juntos en armonía en tu casa, porque dice tu palabra que allí tú envías bendición y vida eterna. Y Padre celestial, queremos que tú en esta mañana no sea la excepción, tú nos envíes desde tu trono, desde el cielo, bendiciones que sobreabunden y vida eterna. Padre, trae edificación a tu pueblo, trae salvación a algunos más en Cristo. Sé con el pastor allá en Estados Unidos, úsalo con poder esta mañana también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. Los caminos de Dios, dice Isaías, dice el Señor mismo aquí en Isaías: mis caminos no son vuestros caminos. Cuando hablamos del concepto de los caminos de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de los caminos de Dios? Es bueno aclarar que los caminos de Dios es muy distinto a la frase el camino de Dios. Cuando en las Escrituras encontramos en el Antiguo Testamento esa frase, el camino de Dios, en singular, normalmente se refiere a ese estilo de vida que caracteriza a los hijos de Dios. El camino de Dios. Y normalmente usamos esa frase, él está caminando en los caminos de Dios, o no está caminando en los caminos de Dios, para referirse a ese estilo de vida que caracteriza a los hijos de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de los caminos de Dios, en plural se refiere a las formas, a las maneras en que Dios trabaja con nosotros, sus hijos. Los caminos de Dios, las maneras de Dios trabajar con nosotros, las formas que Dios, los métodos, el proceso que Dios utiliza, la manera que Dios emplea, los medios que Él emplea para cumplir sus propósitos en nuestras vidas, los caminos de Dios. Y el pueblo de Israel era un pueblo que pereció, ustedes recuerdan el desierto, muchos de ellos perecieron. De hecho, esa generación de adultos que salieron de 20 años hacia arriba de Egipto, hacia la tierra prometida, no creyeron a Dios y todo el tiempo, usted recuerda que esa generación estaba quejándose contra Dios. 10 veces tentaron a Dios, es decir, provocaron a Dios 10 veces, quejándose contra Dios, eran incrédulos y al final no entraron a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, ¿verdad?
y todos los jovencitos, los menores de 20 años hacia abajo, fueron los que entraron. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 95, versículo 10. Salmo 95 y el versículo 10. Oiga una de las razones por la cual el pueblo de Dios pereció en el desierto. Salmo 95, versículo 10 dice: 40 años, dice Dios, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido, ¿qué? No han conocido mis caminos. ¿Por qué Dios estaba disgustado con la nación de Israel, con su pueblo? ¿Por qué el pueblo de Israel, Dios no fueron bendecidos por Dios? ¿Por qué sucumbieron, fracasaron como nación? Porque era un pueblo que no conocía un aspecto importante de Dios, y es la manera en que Dios trabaja, la manera en que Dios opera. No conocían los caminos de Dios, y eso llevaba a este pueblo a estar divagando, dice la palabra de Dios, por el desierto, dando vueltas, quejándose con una mala actitud. No pudieron progresar, no pudieron avanzar, no pudieron alcanzar los propósitos por el cual Dios los había sacado de Egipto, porque ellos simplemente no conocían los caminos de Dios. Y hermanos, es un peligro para el cristiano no conocer a Dios, ni mucho menos sus caminos. Dice Jeremías que si usted y yo nos vamos a alabar o a exaltar de algo, si nos vamos a enorgullecer por algo, no es por nuestra fuerza o nuestra inteligencia, es por conocerme, dice Dios, por conocerme y entenderme, dice Dios. En esto se ha de alabar el hombre, en conocer a Dios, en comprender a Dios. Muchas veces estamos tan enfocados en que Dios nos comprenda a nosotros. Muchas veces estamos tan enfocados en que Dios nos entienda. Señor, lo hice, pero entiéndeme, Señor. No, es tiempo que tú y yo entendamos a Dios. Es tiempo que tú y yo tratemos de comprender a Dios. Dejemos de estar enfocados en que nos comprendan a nosotros. En el hogar todos tienen que comprendernos a nosotros. No, Dios quiere que usted y yo le comprendamos a Él, entendamos a Él. Y si entendemos a Dios, nos vamos a entender a nosotros mismos como debemos ser entendidos. No sé si lo enredé, pero esa es la realidad. Si tú y yo pasamos tiempo comprendiendo y conociendo a nuestro Dios, entonces usted y yo vamos a comprendernos correctamente a nosotros mismos. Vamos a poder comprender correctamente a los demás y vamos a poder también interpretar correctamente las circunstancias de nuestra vida. Los caminos de Dios, dice Isaías, dice el Jehová, el Señor, en Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Los caminos de Dios son distintos al hombre. La manera en que Dios se maneja, la manera en que Dios se trabaja, es contrario muchas veces al hombre. Dice en el versículo 9, lo compara a la altura entre los cielos y la tierra. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra. Y aquí la palabra cielos en plural habla no solamente del cielo que tú y yo podemos ver, sino también de los cielos, el universo, que es infinito. Así de tan alto, de tan distante están los cielos, el universo de esta tierra. Así están los caminos de Dios, de nuestros caminos. Así están los pensamientos de Dios, de nuestros pensamientos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 11 y el verso 33. Romanos 11, 33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice aquí que la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios son insondables, sus juicios son insondables, sus caminos son inescrutables. La palabra aquí es insondable, sonda. Usted sabe que para medir la profundidad en los océanos, los marineros utilizan unas sondas
que miden la profundidad de la superficie del océano. Dice aquí que son insondables los juicios y inescrutables los caminos de Dios. ¿Y cuál es la razón? En el verso 34 dice, porque ¿quién entendió qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente de Dios? La mente de Dios es una mente infinita. Amén. La mente de Dios es una mente inescrutable, insondable, no se compara. Sus pensamientos, su mente es ilimitada en comparación a nuestra mente, que es finita, que es limitada. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios? En 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios 2. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí está la frase otra vez, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que la mente de Dios es infinita, la mente de Dios es inescrutable, es insondable, pero hay, y la mayoría de las personas no conocen la mente de Dios. No pueden comprender y conocer la cosa de Dios. Pero hay ciertas personas en la humanidad, ciertos individuos que Dios los ha separado del resto y le ha dado un privilegio y una responsabilidad y una gracia que los separa del resto de la humanidad. Y son aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en su vida. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en su vida? Todas aquellas personas que han confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Dice para Dios que Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu y nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos conocer y saber las cosas que son de Dios. Y dice el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Hermano, usted como cristiano tiene la mente de Cristo. Amén. Usted puede conocer a Dios. Quizás no puede conocer todo acerca de Dios, pero puede conocer de Dios. Y lo que tú y yo conocemos, dice la palabra de Dios, que las cosas ocultas, dice Moisés, escribió Moisés, las cosas ocultas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Hay cosas de Dios que usted y yo no sabemos y nunca podremos saber, porque si lo supiéramos, si fuéramos como Dios. Pero hay cosas que tú y yo podemos saber de Dios porque Él nos ha revelado esas cosas. Dice el versículo, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios nos ha revelado a sus hijos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y por medio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, llama a la Biblia, llama a las Escrituras, todo el consejo de Dios. Aquí está todo el consejo de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios. Mira lo que dice el salmista David en el Salmo 92, versículo 5. Salmos 92, 5. David exalta los pensamientos de Dios. En el Salmo 92, versículo 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová,
muy profundos son tus pensamientos. Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, la palabra de Dios son los pensamientos y la mente de Dios. Aquí está. Aquí están los pensamientos de Dios. Quizás no pudiéramos decir que está la mente de Dios porque no cabe en este libro. Pero están sus pensamientos. Los pensamientos que Él en su soberanía nos ha revelado a través de su Santo Espíritu. Dios nos ha dado sus pensamientos y usted y yo podemos conocer los caminos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo y porque tenemos la palabra de Dios. Y amigo que nos está visitando, si todavía usted no es salvo, si todavía usted no ha dado el paso de fe de entregar su alma y su vida a Cristo, todavía usted no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y quizás muchas de las cosas de Dios para usted pueda ser locura, como dice el apóstol Pablo, porque se debe discernir espiritualmente. Pero quisiera Dios que fuera hoy ese momento cuando Dios abra su entendimiento por medio de su Santo Espíritu y usted pueda conocer, al igual que nosotros tenemos el privilegio de conocer los caminos y los pensamientos y la mente de Cristo. Los caminos de Dios son insondables, son profundos. Y en el libro de Hebreos encontramos un ejemplo de un padre que experimentó en su vida los caminos de Dios. Y quisiéramos en este Día del Padre poder utilizar este modelo para cada uno de los padres que estamos aquí, podamos entender a través de este ejemplo la importancia de conocer los caminos de Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Y versículo 8. ¿En quién tenemos ahí? ¿Cuál ejemplo? Abraham. El padre Abraham, ¿verdad? El patriarca. El padre de la fe. Abraham. Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, el padre de la fe, dice la palabra de Dios que Abraham fue llamado a salir de su tierra y su parentela. En Génesis capítulo 12 encontramos esa historia. Dice que Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció por la fe a Dios y salió, pero salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Yo recuerdo estudiando la palabra de Dios en el seminario. Recuerdo cuando en mi primer año, terminé mi primer año y vine de vacaciones. Mi hermano Pedro era el encargado de los jóvenes y teníamos una actividad, una reunión, creo que era los martes, aparte de los sábados, y estábamos discutiendo sobre este tema, sobre esta historia de Abraham. Y le decía a él que los libros decían que Abraham siguió más o menos una referencia por el mar Mediterráneo. Y él me decía, no, pero dice la Biblia que no sabía dónde iba. Y la realidad es que Abraham no sabía a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, pero él le creyó a Dios y obedeció y salió. Porque él sabía que Dios sí sabía a dónde lo estaba guiando. Él sabía, él conocía a Dios. Pero hermano, los caminos de Dios muchas veces son desconocidos para nosotros. Usted y yo debemos dar pasos de fe. Muchas veces usted y yo los caminos de Dios muchas veces son inciertos. No podemos descifrarlos al principio, en un momento. Y Dios lo hace a propósito, y vamos a ver por qué. Dios lo hace a propósito, pero muchos de sus caminos, sus maneras en que nos va guiando son inciertas para nosotros. Muchas veces sus caminos no son convencionales. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. ¿Cuándo dio a luz Sara? Aún fuera del tiempo de la edad.
Hermano, los caminos de Dios son muchas veces no convencionales, no ideales humanamente hablando, hermano. Y entiéndame eso, hermano. Recientemente estaba aconsejando, animando a un creyente sobre eso, porque él se sentía frustrado con Dios y consigo mismo. Se sentía triste, se sentía deprimido, porque las cosas no estaban resultando o no habían resultado como él la esperaba. Porque las cosas no habían pasado como era lo ideal que pasa a toda persona. Estaban pasando totalmente distintas a lo que es el ideal del ser humano, lo que es lo convencional, lo ordinario. Y él estaba muy molesto consigo mismo, estaba frustrado, desanimado, deprimido, contrariado. Yo le dije a él, mira, hermano, lo que te ha pasado a ti, tú no eres el único que le ha pasado esas cosas. Como hijo de Dios, tú no eres el único. Y le dije, muchas veces los caminos de Dios no son convencionales, no son ideales, no responden al ideal humano, pero Él tiene un plan. Él tiene un plan contigo, hermano. Hermano, muchas veces los seres humanos tenemos una idea cuadrada de cómo deben ser las cosas. Y no me estoy refiriendo a pecado, porque Dios tiene un ideal en su palabra. Y Dios nos guía a ese ideal. Y muchas veces usted y yo, por nuestro pecado, nuestra dureza de corazón, estropeamos su ideal y cosas salen mal por nuestra culpa, no la culpa de Dios ni de nadie más. Pero me refiero cuando las cosas que pasan están fuera de tu control, fuera de tu alcance, tú no tuviste que ver inicialmente con eso, pasan. Y tú te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puede pasar lo mismo que acontece a todo el mundo? O debe acontecer a todo el mundo. Ahí es cuando tú tienes que entender los caminos de Dios. Los caminos de Dios son distintos para cada quien. Los caminos de Dios no son convencionales, no responden a una serie de reglamentos, lineamientos humanos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, hermano. Nuestros caminos, pero son sus caminos. Son los caminos de Dios. Y Dios le había prometido a Abraham un hijo cuando su esposa primero era estéril. Lo normal es que una mujer estéril no pudiera dar a luz. En segundo lugar, era una mujer ya fuera de la edad apropiada para dar a luz. Sara tenía alrededor de 90 años. Sin embargo, Dios hizo el milagro, Dios hizo lo imposible y le concedió lo que le había prometido. Hebreos 11:17, otro ejemplo de este mismo hombre, Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue ¿qué? Y ahí está la palabra que conecta la circunstancia de nuestra vida con Dios. La palabra prueba conecta las circunstancias de nuestra vida con Dios. Sin esa palabra, nuestra vida fueran aflicciones tras aflicciones, sin sentido, sin propósito alguno, sin esperanza. Pero gloria a Dios que aquí aparece la palabra probado. Porque la prueba, hermano, esa palabra conecta nuestra vida, las circunstancias adversas de nuestras vidas, las aflicciones de nuestra vida, la conecta con los propósitos y los planes eternos y buenos de nuestro Dios. La palabra prueba le da sentido a nuestras aflicciones. La palabra prueba le da propósito a nuestras adversidades. La palabra plena conecta nuestras circunstancias aparentemente sin propósito, aparentemente aleatorias, la conectan con un plan perfecto y eterno de Dios. Dice, Abraham fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo engendrado por él. La prueba quiere decir que Dios está trabajando. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está en control. Abraham fue probado.
Abraham fue probado, y eso nos ayuda a entender de que en las circunstancias y adversidades y aflicción de nuestra vida, Dios está obrando, Dios está haciendo algo con nosotros. Lo que nos está pasando no está en las manos del destino ni de la suerte, está en las manos de un Dios soberano y eterno. Y eso fue lo que le dio a estos hombres, estas mujeres de Dios en el pasado, le dio la fuerza. Hermano, no trate de salirte de los caminos de Dios. Con frecuencia la Biblia compara a Dios con un alfarero, ¿sí o no? Y nos compara a nosotros como ese barro en manos del alfarero. Y para poder producir una obra de arte, el alfarero tiene que poner ese fuego. Y muchas veces la prueba representa el fuego. Y muchas veces el barro quiere salirse del alfarero, ¿verdad? Quiere salir de esa situación tan aflictiva, difícil. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:4. Santiago 1:4. Dice, versículo 2, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que cuando Dios está cocinando algo, para poder cocinar algo se requiere mucha ¿qué? Hermanas, ustedes que cocinan, más que los hombres, mucha paciencia. Por eso es que los hombres no podemos cocinar. Se requiere mucha paciencia. Podemos cocinar, pero requiere paciencia. Requiere paciencia. Hay que esperar, todo tiene su tiempo. Ayer estábamos los jóvenes viendo una película cristiana y la hermana Zuleti me estaba ayudando con las palomitas. Y los microondas, muchos traen su función que dice popcorn, ¿verdad? O palomita, y tú le das ahí y hace el trabajo solo, la función solo. Pero le estábamos dando y no se cocinaba bien la palomita, se quedaban muchas sin cocinar, sin hacer. Entonces estábamos, ¿verdad? Porque se nos estaban yendo las palomitas y no estaba rindiendo. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a darle más tiempo. Y le dimos 3 minutos, ¿verdad? En vez de 2 y pico, lo que decía la función, 3 minutos, y ahí sí. Ahí se duró más tiempo, pero el trabajo salió más completo, más acabado, hermanos. Sin que falte cosa alguna. Sin que faltaba una de esas semillitas. Todas fueron aprovechadas al máximo y salió eso completico. Y ahora sí, salió bien llena la funda. Ahora sí. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, esa es la palabra de Dios. Y para que se cocine bien, para que salga bien, se necesita paciencia, hermanos. Paciencia. Y hermanos, usted y yo necesitamos desarrollar paciencia. Si usted es cristiano y usted quiere caminar con Dios, si usted camina con Dios, tiene que caminar al paso de Dios. Amén. Si usted quiere caminar con Dios, si usted quiere que Dios sea que guíe su vida paso a paso, usted debe estar dispuesto a caminar al paso de Dios. Y el ritmo de Dios y el paso de Dios es muy distinto a nuestro ritmo, a nuestro paso humano. Y más ahora que vivimos una vida tan agitada, ¿sí o no? Con tantas preocupaciones, tantas responsabilidades, tantos quehaceres. Óigame, esta semana fue de aquí para allá, de aquí para allá. Y la gente del coro lo sabe. O sea, yo estaba de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Anoche, el día entero con la música, después con los jóvenes. Ya te sabe cómo estaba todo el tiempo. Y así estábamos todos estábamos bien ocupados, bien contra el tiempo. Pero Dios no es así. Porque Dios camina a otro paso distinto al nuestro. Sus pensamientos son distintos a nuestros pensamientos. Sus caminos son distintos a nuestro camino. Y para poder caminar al paso de Dios necesitamos desarrollar paciencia. ¿Qué dijo el salmista David en el Salmo 40? Versículo 1, pacientemente. Pacientemente. Y David fue un hombre que experimentó de primera mano lo que es caminar con Dios.
y lo que es experimentar los caminos de Dios y esperar a que Dios completara su obra en él. Él fue que escribió, porque yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios había llamado a David a ser rey muy jovencito. 16 años de edad tenía David cuando fue llamado a ser rey. Pero no gobernó hasta que cumplió los 40 años de edad. Y todo ese tiempo Dios estuvo tratando con su vida, ¿sí o no? Todo ese tiempo, tuvo un tiempo en el desierto, fue perseguido. Y uno diría, pero ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios lo llama a ser rey? ¿Por qué Dios no lo pone inmediatamente a ser rey? Como es lo normal, la costumbre. Dios llamó a Saúl, inmediatamente lo puso como rey. ¿Por qué hay que esperar tanto tiempo con David? Si David era mejor persona, mejor creyente que Saúl, ¿por qué esperar tanto para ponerlo como rey? Los caminos de Dios, hermanos, son distintos para cada quien y son los caminos de Dios. Pero David estaba confiado y él decía, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Hermano, no pidamos a Dios que nos saque de su horno de fuego. No pidamos a Dios que nos saque de sus caminos. ¿Qué debemos pedirle a Dios cuando estemos en medio? Cuando Dios está trabajando, además de la paciencia, para poder ser paciente, ¿qué necesitamos pedirle a Dios? Escuche lo que el mismo David escribió en el Salmo 17 y el versículo 5. Él dice en su oración, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. David le oraba a Dios diciéndole, en ese tiempo en que esperaba a Dios, él decía, Señor, sustenta mis pasos en tus caminos, no fuera de ellos, en tus caminos, sosténme en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y hermano, la tentación del maligno siempre que estamos bajo la obra de Dios, en la prueba, la tentación es a querer salirnos de los caminos de Dios. La tentación es buscar otra alternativa humana, buscar otra salida, de resbalarnos, y la palabra resbalarnos es descarriarse. Hay muchos creyentes que en los momentos difíciles se alejan de Dios. Y son las pruebas lo que muestra quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque cuando esta iglesia estaba bajo prueba recientemente, hubieron algunos que dejaron de venir a la iglesia. Y algunos ni siquiera han vuelto a venir a la iglesia. Porque las pruebas, cuando viene el fuego revela lo que es real y lo que no es real. Pero usted y yo no tenemos que decirle a Dios, Señor, sácame del fuego. No, ayúdame a ser paciente. Y mientras yo espero en ti, sosténme, manténme, que mis pies no resbalen, Señor. Manténme en tus caminos hasta que tú termines tu obra perfecta en mí. Los caminos de Dios. Mira lo que decía Job en Job 23:10. Job 23:10. Job capítulo 23 y versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Versículo 11, versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Hermano, Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, cuando Él determina algo, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues, ¿qué? Y aquí está la parte, la esperanza. Aquí está el consuelo. Él pues, ¿qué? Acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Hermano, el consuelo es que
llegará el momento en que Dios va a terminar lo que está haciendo en nuestras vidas. Él va a terminar. Eso no va a ser para siempre. Él no nos deja ahí en el horno más allá de lo que podemos soportar, es la palabra de Dios. Llegará el momento cuando Él lo ha dispuesto, el momento, plan, como cuando suena el microondas, se acabó el tiempo, ya, te saco de la prueba y ya estás listo, ya estás preparado, ya puedes hacer mi voluntad en tu vida. Los caminos de Dios. Pero hermano, para usted y yo poder aceptar los caminos de Dios en nuestras vidas, debemos primero conocer y confiar en el carácter de Dios. Mira lo que dice Hebreos, el capítulo 11, el ejemplo de Abraham y de Sara. Hebreos, el capítulo 11 y versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era ¿qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Si tú caminas con Dios, tú caminas con el invisible. Tú caminas con un Dios vivo, pero un Dios invisible, que tú no puedes ver físicamente. Pero por la fe sabemos que Él está con nosotros. Porque dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Él, que le hay, que Él está ahí, y que Él galardona, que Él recompensa, que Él tiene un buen final para aquellos que caminan con Él. Pero para poder experimentar a Dios, para poder caminar con Él y poder recibir su obra y sus bendiciones, necesitamos creer. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. El mundo anda por sus sentimientos, sus emociones. El mundo juzga según lo que ve físicamente, lo que siente, lo que oye, pero el creyente camina por fe. Y debemos creer en lo que Dios dice acerca de sí mismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nuestro Dios es un Dios fiel. Que el Señor cumple lo que Él promete. Que el Señor no nos deja nunca, nunca nos va a abandonar. Que aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por el agua, Él no nos va a dejar nunca. Él ha asido su mano a la nuestra y nunca nos va a soltar. Nuestro Dios es un Dios fiel. Y lo que le dio fuerza a esta mujer para continuar esperando en Dios y confiando en Dios es porque ella conocía quién era Dios y porque ella había creído en lo que Dios mismo dice acerca de su persona, que Dios es un Dios fiel. Y el pastor ha estado haciendo el énfasis muy importante, yo entiendo, para que entendamos la diferencia entre creer y convicción. Usted y yo tenemos muchas creencias, pero pocas convicciones. Una creencia, bueno, yo creo en Dios, yo creo en el cielo, yo creo en el infierno, yo creo en la creación, yo creo en esto. Pero una cosa es creer, tener creencia, otra cosa es tener una convicción como Daniel, ¿verdad? Que él dijo que esa creencia te mueva a acción. Cuando la creencia influye en nuestra accionar en la vida, cuando la creencia influye en nuestra reacción, cuando la creencia controla nuestras reacciones, nuestros movimientos, nuestras decisiones, entonces esa creencia ha pasado de ser una creencia a ser una convicción. Cuando esa creencia en un Dios fiel gobierna mis sensaciones, mis pensamientos, mis deseos, mi voluntad, mis decisiones, mi accionar, mis palabras, mi comportamiento, cuando esa creencia gobierna mi vida, entonces yo puedo decir que eso ya no es una creencia, es una convicción que yo tengo en mi vida. Porque yo me he apropiado de eso. Y yo actúo y vivo y reacciono confiando en esa verdad de Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel. Eso nos sostiene en sus caminos. Versículo 19, Hebreos 11, 19. ¿Qué le dio a Abraham la fe, la fuerza
para mantenerse firme, esperando y confiando en Dios. Porque dice que el versículo 19, pensando que Dios es poderoso. Nuestro Dios no solamente es fiel para cumplir lo que Él promete, lo que nos ha prometido. Y hermano, yo no sé usted, pero Dios me ha hecho muchas promesas a mí personalmente. ¿Y cómo lo hace? Nos da una visión de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. O a través de su palabra nos dice, eso Él lo va a hacer. Y debemos creer que Él es fiel para cumplir lo que Él ha prometido que va a hacer. Pero también tenemos que tener la confianza de que Él es poderoso para hacer lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. De que Él es poderoso para hacer lo imposible en nuestra vida. Si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Porque Él es poderoso. Y eso fue lo que ayudó a estos santos de la antigüedad a poder permanecer confiados en los caminos de Dios. Creyendo que Dios era un Dios fiel. Creyendo que un Dios es un Dios poderoso. Y hermano, para poder aceptar los caminos de Dios, debemos primero conocer y confiar en el carácter de nuestro Dios. Debemos confiar en el carácter de Dios. Saber que nuestro Dios es un Dios fiel. Eso nos va a sostener pacientes y firmes en los caminos de Dios. Saber que nuestro Dios es un Dios poderoso, que Él va a hacer lo imposible, que Él puede hacer todas las cosas. Saber que Dios es un Dios justo. Y sobre todo, saber que Dios es un Dios perfecto. Mira lo que dice Salmo 18:30. Salmo 18:30. David, en el Salmo 18 y versículo 1 dice, te amo, oh Jehová. Oiga cómo comienza David su salmo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hermano, ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted realmente a Dios? ¿Ama usted a su Señor Jesucristo? Dice en el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, ¿cómo es Dios? Perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Dios, hermano, es perfecto en todos sus caminos. Dios es justo, Dios no es injusto. Dios no es injusto, dice la palabra de Dios, para olvidar vuestra obra de amor. Dios es perfecto. Todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Cada vez que Él hacía algo en la creación, decía y al final, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y al final dice, y bueno en gran manera. Y dice Romanos capítulo 12, verso 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermano, si usted y yo creemos en eso, se nos va a hacer fácil aceptar los caminos que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Se nos va a hacer fácil aceptar los caminos de Dios. ¿Cuáles son? Ya vimos el concepto de los caminos de Dios, ya vimos las características, cuáles son las consecuencias o los resultados que Dios busca cuando trabaja con sus hijos. Volviendo otra vez a Isaías 55, versículos 10 al 11. Isaías 55, 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermano, una pregunta. ¿Quién hace que las cosas en la naturaleza sucedan? El hombre lo hace. El hombre es el que controla las estaciones, el hombre que controla la naturaleza, el hombre tiene unos botoncitos ahí que controla todo. ¿Es el hombre que está haciendo eso? Hay un cuarto secreto donde se controla toda la creación. ¿Usted ha visto una película de una persona, verdad, que vivía un mundo creado y que había un señor que controlaba todo y hacía que todo lloviera, ¿verdad? De Truman Show, algo así se llamaba la película. Eso no es así, hermanos. El hombre no está controlando la naturaleza. El hombre nace y muere y todo sigue igual. Todo funciona solo, automáticamente. No aportamos nada a la creación. La creación es una máquina que funciona sin parar perfectamente. Y cada día
hace su función, y la lluvia cae, dice aquí que no vuelve vacía, sino que hace su propósito por el cual Dios la diseñó, la nieve hace su propósito, riega la tierra, germina y todo el día, todos los días, las mismas funciones. Todo lo que Dios diseñó funciona y cumple su propósito por el cual Dios la creó y la diseñó en el principio. Él es el que controla todo el mecanismo y la dinámica de la creación, hermanos, para cumplir su objetivo, y lo hace. La lluvia, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, todo cumple el objetivo por el cual Dios lo ha diseñado y lo hace pasar. Versículo 11 dice: así mismo será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y será cómo? Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Quién es que envía la lluvia? Dios. Los miércoles oramos para que Dios mande su lluvia a nuestra nación. Y gloria a Dios por el aguacero de anoche, ¿verdad? Porque eso es una respuesta a nuestras oraciones. Dios está volviendo a mandar la lluvia a nuestra nación, que tanto necesita esa lluvia para que haga lo que este versículo aquí describe. De semilla al que siembra y haga germinar la tierra que es regada. De igual manera, todo lo que Dios se propone hacer en sus hijos va a ser cumplido y va a ser prosperado en sus manos. No retorna a él vacía. Por eso que Job, cuando fue probado por Dios, ¿cuál fue su reacción inicial? En Job capítulo 1, primero él adoró a Dios y después dijo unas palabras muy importantes. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y dice el escritor, y no atribuyó, ¿qué? Despropósito a Dios alguno. Es decir, él dijo, todo lo que Dios hace tiene un propósito bueno, positivo. Tiene un propósito positivo. Dios no permite nada en nuestras vidas, que si somos sus hijos, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan, dice en griego, todo trabaja para bien. A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que fuimos llamados por Dios, con sus propósitos. Los que hemos sido llamados por Dios por el Evangelio y hemos acudido, hemos obedecido ese llamado y hemos entregado nuestra vida a Cristo, a Dios. Ahora caminamos con Dios y a los que le amamos, todas las cosas trabajan, pero todo trabaja solo, por sí solo. No, hay un Dios vivo y eterno que está trabajando todas las cosas para nuestro bien. ¿Y cuál es la consecuencia de los caminos de Dios en nuestras vidas? En primer lugar, Dios es glorificado. Cada vez que usted ve que la lluvia cae y hace su función, Dios es glorificado. Porque Él fue el que la diseñó para eso. Y Dios es glorificado cuando eso pasa. Pero también Dios está haciendo una obra. No solamente Dios va a ser glorificado en tu vida y en mi vida, hermano. Al final, Él está trabajando, está cocinando nuestra vida para, a la postre, transformarnos en mejores creyentes. En mejores esposos, en mejores esposas, en mejores siervos de Dios, mejores hijos. Dios quiere hacer un mejor de nosotros, pero lo va a hacer a través de sus caminos, en sus métodos, en su tiempo, a su manera. Dios está trabajando, está cocinando un mejor tú, un mejor yo. Amén. ¿Para qué? Para Él ser glorificado. Y para que usted y yo podamos ver la obra de transformación en nuestras vidas y para que podamos ser prosperados. Dice la Biblia que Job era un hombre perfecto. Era un hombre temeroso de Dios, pero no era un hombre completo. Necesitaba pasar por las pruebas para poder ser su obra, la obra de Dios completada en su vida. Y al final Job salió más fortalecido de la prueba y más prosperado y bendecido. Dios multiplicó las cosas que Job tenía. Dios le prosperó más porque Job esperó en Dios. Job esperó en los caminos de Dios. Mano, yo no sé cuál es, qué Dios está haciendo en tu vida y qué Dios está permitiendo y ha permitido en tu vida. Pero si tú eres hijo de Dios,
uno recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. De que Dios está haciendo una obra en tu vida para su gloria, para tu transformación y para tu prosperidad. Pero tenemos que ser pacientes y esperar en Él. David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú sigues a Dios, hermanos, si tú sigues a Dios, ten la certeza de que Dios sabe por dónde te está guiando y sabe lo que está pasando, y todo lo que está pasando Él lo está permitiendo para transformarte a ti y para prosperarte. Vamos a orar. Todos ojos cerrados, nadie mirando, todos ojos cerrados. Siempre que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que tomar la decisión. No podemos ser oidores simplemente, olvidadizos. Dios busca hacedores de su palabra. Solo los hacedores pueden experimentar esa obra de Dios en su vida. Los caminos de Dios, hermanos, son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero si usted y yo le hemos entregado nuestra alma y nuestra vida a Él, Él como buen pastor, Él como alfarero, está trabajando en nuestras vidas, y quizás tu experiencia no es convencional, quizás no es la ideal, pero es la voluntad de Dios para tu vida. Y tú debes aceptarla. Y no solo aceptarla, sino regocijarte al saber de que tú sigues, no al destino. No fue una mala jugada del destino lo que te pasó a ti. Quizás no fue ni siquiera tu culpa. Pero no importa por qué pasó o no pasó. Sepa, si eres hijo de Dios, que es Dios quien está en control. Y Él sabe lo que va a hacer. Él sabe cuáles son sus propósitos. Y dice que sus pensamientos son buenos para nosotros, sus hijos. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación, hay bendición. En sus pensamientos Dios no nos mira con maldición. No, Dios piensa en bendiciones tras bendiciones para aquellos que hemos entregado nuestra alma, nuestra vida a Él. Sus pensamientos son positivos, no son negativos. Bueno, no te compares con el otro. No te compares con nadie. Los caminos de Dios son distintos para cada quien. No son convencionales, no responden a lineamientos del mundo. Responden a los propósitos buenos, agradables y perfectos de Dios en ti. Lo que yo tenemos que hacer, hermano, es, como decía David, orar a Dios, decirle: Señor, sosténme en tus caminos, para que mis pies no resbalen. ¿Sabe por qué Job pudo recibir esa bendición de Dios al final? ¿Sabe por qué Job salió de la prueba? Dios lo sacó de la prueba y lo bendijo grandemente al final. Y fue transformado grandemente al final, porque él mismo dice que él nunca se apartó de Dios. Él nunca se apartó de la palabra de Dios. Él se mantuvo firme y fiel a Dios, porque él sabía que Dios lo estaba probando. Y al final él iba a salir como oro puro. Al final él iba a brillar más en medio de la oscuridad donde vivía. Hermano, cuando tú y yo somos como David y estamos siendo pacientes, como él dice en el Salmo 40, que pacientemente él esperó a Dios. Dice la Biblia que Dios se inclinó, oyó su clamor y lo hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Puso en su boca cántico nuevo, alabanza a Dios. Y dice el versículo 3: verán esto muchos
y temerán y confiarán en Jehová. Y ahí está, hermano, Dios no solamente busca glorificarse en tu vida, Dios no solamente busca transformar tu vida, prosperar tu vida. Él quiere que otros sean salvos a través de tu testimonio y mi testimonio. Hermano, si no es por la prueba, nunca tendríamos testimonios que dar. Las pruebas son testimonios de fortaleza para nosotros, de salvación para otros. Por eso podemos regocijarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque Dios está cocinando algo bueno en mi vida. Quizá habrá aquí alguna persona, algún amigo, alguna amiga que todavía no es cristiano, que todavía no tiene el privilegio de caminar con Dios, que no tiene el privilegio de decir que pertenece a Dios. Amigo, si todavía usted no ha entregado su vida a Cristo, usted no es todavía un hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios, pero todavía usted no puede llamar a Dios su Padre, porque eso es un privilegio para aquellos que han decidido poner su confianza en Jesucristo. Habrá alguien así que dice: Pastor Joel, yo quiero en esta mañana entregar mi vida a Cristo de corazón. Yo quiero en esta mañana ser un hijo de Dios y poder contar con un Padre amoroso, un Padre que me lleva de la mano, que me guía por la vida a un final feliz, a un final glorioso, a un final exitoso. ¿Habrá alguien así, algún amigo, alguna amiga, algún visitante que todavía no es cristiano, que Dios le ha hablado esta mañana y dice: Pastor Joel, yo quiero esta mañana ser un hijo de Dios, yo quiero aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Yo no quiero seguir solo en esta vida.